¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Compliance México. Este es el programa número 22 y vamos a hablar de un tema que cada vez es más relevante en México. Es ¿cuáles son los riesgos de lavado de dinero en México? De aquí vendrían otras dos preguntas más. ¿Y cuáles son los riesgos de financiamiento al terrorismo? Y también en qué estamos fallando. ¿De acuerdo? Esto es platicado con base en la primera evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que se hizo en México por la Secretaría de Hacienda, entre otros organismos. Déjenme comentarles algo. Este tema es tan relevante que en los exámenes de certificación para oficiales de cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el tema se incluyó, se modificó todo el temario del examen para incluir un enfoque basado en riesgos con un contexto nacional. Hay otra parte internacional, pero en el contexto nacional se tienen dos temas: metodología de evaluación de riesgos. El examen de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores trae 8 preguntas, reactivos se llaman en el mundo de los exámenes, y de la evaluación nacional de riesgos trae 5 preguntas. Entonces, pensémoslo así: si vamos a presentar un examen o si somos oficiales de cumplimiento o si queremos saber exactamente el peso del tema que estamos analizando a nivel muy general, pero bueno, estamos viendo qué pasa. Estamos hablando de una evaluación nacional de riesgos que da 5 reactivos para el examen de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que da seguramente también preguntas en el caso de la certificación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos para los contadores que estamos certificándonos en lavado de dinero como auditores, y por supuesto para todas las empresas, los empresarios que realizan actividades vulnerables o que manejan dinero en efectivo. Este tema les va a ser muy importante. Revisemos primero un anuncio de nuestros patrocinadores, si son tan amables. Su programa Compliance México le tiene una pregunta. ¿Usted necesita proteger e incrementar su patrimonio empresarial y tener confianza en el futuro? Si la respuesta es sí, permítanos poner a su disposición nuestras soluciones. Y les voy a platicar acerca del diplomado Cumplimiento Normativo Empresarial Compliance México. Este es un diplomado de 80 horas dividido en 4 módulos de 20 horas que se toma los miércoles durante la tarde de 4 de la tarde a 9 de la noche y los jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos en IMEFI Coyoacán, Tax Day Coyoacán, con este programa en la Ciudad de México. Tenemos el programa con inicios también en la ciudad de Querétaro. Les pido que por favor revisen los temarios completos y los inicios dentro de nuestra página o dentro de nuestras redes sociales. Este programa está dirigido a empresarios MIPYME e inversionistas y además al sector de directivos, asesores y contadores. En la parte de empresarios MIPYME, esto debemos recalcarlo: no somos un programa que vaya dirigido a las grandes empresas. Estamos dirigidos específicamente a empresarios con pequeñas y medianas empresas, con empresas familiares, accionistas, comisarios, miembros de consejos de administración y administradores únicos que buscan tener éxito y confianza para crecer en el futuro. También está dirigido a la parte de directivos, asesores y contadores, que ellos lo que buscan es sentirse seguros para poder proteger a sus clientes del entorno. ¿Qué objetivos buscan? Primero, necesitan confianza en el futuro para proteger este patrimonio
del empresario para incrementarlo. También, como un segundo objetivo, necesitan seguridad financiera para que no quiebren. Necesitan saber que su negocio no va a quebrar, y para eso hay que estar trabajando en la parte financiera todo el tiempo. Necesitamos que exista un cumplimiento normativo que nos permita cumplir, prevenir y detectar las infracciones legales que pudieran producirse en nuestro negocio. Y un cuarto objetivo que persigue es buscar seguridad jurídica. Si yo tengo un sistema de compliance corporativo, tengo políticas y procedimientos muy claras respecto de los cumplimientos, seguramente voy a tener seguridad jurídica y, por tanto, un patrimonio mejor resguardado. Recuerda que el diplomado está abarcando las 8 áreas que abarca Compliance México: la parte de protección y patrimonio del empresario, la parte de gobierno corporativo, la parte de ética empresarial, la prevención de fraudes y control interno, la responsabilidad penal empresarial, la prevención de lavado de dinero, el cumplimiento laboral y de seguridad social y el cumplimiento fiscal y legal. En esas 8 áreas estamos enfocados. Los módulos están puestos de forma tal que abarcan estas áreas. El precio no es algo que sea elevado. O sea, no estamos hablando de que vayamos dirigidos a grandes empresas y que pretendamos cobrar cantidades que no estén al alcance de un empresario de una pequeña y mediana empresa. El costo del diplomado de 4 módulos es de 21,900 pesos. Puede tener un 15% de descuento si lo paga todo en una sola exhibición. Por lo tanto, pagaría solo 18,615 pesos más IVA. 18,615 pesos más IVA, o si toma los módulos por separado, cualquiera de los módulos, ya con este descuento pagaría 4,654. Podría tener todavía otros descuentos en el caso de que sean 2 participantes o más de 2 participantes de un solo negocio. ¿Qué obtiene? Obtiene expositores reconocidos, gente que está en el área académica y también en el área corporativa práctica, reconocimiento por cada uno de los módulos, muchos problemas resueltos durante el proceso de aprendizaje de las 8 semanas. Un diploma expedido por IMEFI, Universidad de Negocios, y no es todo. Tenemos también la opción que le permite formar parte de la membresía Pool Empresarial. Esta membresía Pool Empresarial es una reunión de empresarios, de gente como tú, que nos reunimos el último jueves de cada mes, con presentación de libros por los propios autores, con mesas redondas, buscando soluciones en grupo a problemas que pueden ser para todos los mismos. Y también puedo tener consultas por correo electrónico y telefónico con los especialistas de Tax Day. Eso también todo durante un año. Si esto consideras que te puede servir, no dudes en llamarnos. Estamos en el teléfono de la Ciudad de México, 63 87 44 50, en la extensión 111 y 112. Puedes encontrarnos en taxday.com.mx, enviarnos un correo a contacto@taxday.com.mx, o dentro de redes sociales, dentro de Facebook, encontrarnos como Tax Day México o como Compliance MX. Soy tu amigo Javier Martínez y soy el director de este programa. Bien, revisemos cuáles son los riesgos de lavado de dinero en México, cuáles son los riesgos de financiamiento al terrorismo y en qué estamos fallando. Esta primera evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México se hizo en el mes de octubre del 2016. Participó la Secretaría de Gobernación,
la Secretaría de Hacienda, la PGR, el Banco de México, el Poder Judicial de la Federación. Realmente hay un esfuerzo muy importante para tener este estudio terminado. En la presentación de este documento dice que la prevención y el combate del lavado de dinero, la parte de financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva ha sido uno de los principales prioridades de la comunidad internacional, en virtud de que estos ilícitos representan un gran riesgo para la paz y la seguridad internacionales. México, como forma parte de Gafi, pues tiene que estar acorde con estas disposiciones. ¿Qué hemos hecho en México? Bueno, se tiene la penalización de estos delitos, del de lavado de dinero, del de terrorismo, financiamiento al terrorismo. Se creó una unidad de inteligencia financiera. Se tienen disposiciones en materias de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo que le aplican a las entidades financieras y también a las actividades vulnerables. Se tiene un fortalecimiento de las autoridades reguladoras y supervisoras, entre otros. Esto lo hemos estado haciendo más o menos bien. Tenemos la última evaluación de Gafi en el mes de diciembre de 2017. Los resultados están publicados en enero del 2018, donde no nos va nada bien. Tenemos varios puntos en los que dice no cumple o cumple, pero no parcialmente cumple. A esos puntos se tienen que estar fortaleciendo. En este momento México se encuentra en algo que se llama supervisión intensificada. Se tienen que presentar resultados en un plan que nosotros mismos dijimos a Gafi para ir cumpliendo en lo que estamos fallando. Esperamos que haya cambios en las leyes, en los reglamentos, en las disposiciones de carácter general. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no necesariamente cumplen con las recomendaciones de Gafi. Entonces, habrá que estar cuidando todo esto. Esta primera evaluación nacional de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo la coordina la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera depende de la Secretaría de Hacienda y obviamente colabora con todas las áreas del país que pueden ser importantes. Ahora sí, vayamos a los resultados. ¿Qué resultados arrojó esta evaluación? Hay una probabilidad y un impacto de la incidencia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo identificado. O sea, ya por lo menos en este momento tenemos una foto de qué es lo que estamos teniendo como un tema de problema. Si vemos esta gráfica, de abajo hacia arriba está la probabilidad. Entre más abajo existe menos probabilidad de que exista lavado de dinero. El impacto de este lavado de dinero de izquierda a derecha es el impacto. O sea, y pudiéramos decir que nuestro principal problema se encuentra en el cuadro superior derecho. Es donde hay mayor probabilidad de que se dé lavado de dinero y es donde se tiene un mayor impacto. Si empezamos con los temas que aparentemente o por lo menos no tienen una probabilidad tan alta ni un impacto tan alto, los que estarían en el cuadro inferior izquierdo, dice que el uso de efectivo en dólares y otras divisas realmente no tiene tanta probabilidad de que se dé lavado de dinero y tampoco no sería tanto el impacto. Recuerden que hay muchas medidas en las que estamos limitando el uso de dólares. Por todos lados hay controles para el manejo de estos dólares. Los sistemas de pago también tienen tantos controles que se han convertido en algo que tiene poca probabilidad de ser utilizado en lavado de dinero y el impacto también no lo sería tanto. No quiere decir que no se dé lavado de dinero, no quiere decir que no tenga impacto. Lo que quiere decir es que tienen un menor impacto dentro de esta
dentro de este mapa de riesgos. Si vemos algo que tiene una probabilidad alta, sin embargo el impacto no lo es tanto, es el uso de efectivo en pesos. Esto ya se encuentra aquí arriba, tiene probabilidad alta de ser utilizada en lavado de dinero, pero el impacto no sería tan alto. Y ahora sí, vamos a llegar al cuadro donde están las principales broncas. Veámoslo aquí. Dice, primero, el principal problema que tiene más probabilidad de lavado de dinero y mayor impacto es la delincuencia organizada. Esto ha rebasado muchas cosas en México y la tenemos ya identificada como el principal problema. Después hay todo el tema de corrupción. El tema de corrupción se ha convertido en un problema muy grave en el que también se lavan grandes cantidades de dinero, y esa corrupción incluso permite que la delincuencia organizada haya crecido a los niveles que lo tenemos en México. Un tercer punto que es muy relevante es el uso de puertos de entrada y salida internacional para fines ilícitos. Este es un problema. Somos paso para drogas, para el principal mercado de drogas, que sería Estados Unidos, y esto también se ve complementado con la falta de certeza jurídica y la percepción de impunidad. O sea, no inventes, tenemos problemas muy graves porque el sistema judicial en México realmente está obteniendo unos resultados bastante chafitas. No están funcionando los jueces. Tenemos a los jueces más caros con los resultados más magros, desafortunadamente. Ojalá esto cambie. Y comentaba el director de Pemex hace unos días acerca de los huachicoleros, que pudiera ser un tipo de delincuencia organizada, y le decían, oye, ¿y qué has hecho con el tema del robo de combustible? Y decía, bueno, nosotros hemos agarrado a más de 2,500 huachicoleros, pero llegan con los jueces y los jueces los sueltan y no hay ni siquiera 40 personas detenidas por ese tema. Ese es algo que permite que se dé este supuesto, que es un verdadero flagelo en nuestro país. Hay un tema aquí importante que está en medio, digamos que dentro de la probabilidad e impacto que se tiene, está al inicio de este cuadro, que sería la economía informal. Oye, la economía informal, sí, hay una probabilidad un poco arriba de la media de que se dé, hay un impacto también arriba de la media de que nos ocasione problemas. Esta economía informal es algo que sigue siendo muy alta en nuestro país, digamos que dependiendo de los datos que analicemos, 2/3 partes de la economía informal, de la economía, se encuentran dentro de la economía informal. 2/3 partes de los trabajadores se encuentran empleados dentro de esta economía informal. Hay una economía de subsistencia en muchos casos y eventualmente puede ser utilizada por grupos delictivos para lavar dinero. Aquí es muy común, desafortunadamente, que grupos delictivos convenzan a gente para que les presten las fieles, imagínense, las firmas electrónicas, o que abran cuentas y que permitan que estos tipos metan el dinero ahí, y terminan por estar en la cárcel mucha gente que fue utilizada para estos procesos de lavado de dinero. Veamos entonces cuáles son los temas de lavado de dinero en México: delincuencia organizada, la corrupción, la falta de certeza jurídica y percepción de impunidad, y eventualmente todo el dinero que se genera en estos puntos. Estos recursos ilícitos generados por estos flagelos son principalmente el problema que tenemos de lavado de dinero en México. Hay que tomarlo en cuenta. Si yo fuera a hacer mi examen de certificación en antilavado de dinero, esto sería una pregunta obligada. Tendría que saber
cuáles son los principales problemas, cuál es su probabilidad y cuál es el impacto. Ahora veamos otro tema. El riesgo de financiamiento al terrorismo en México. Si bien en México tenemos muchas ventajas en relación a que no hay grupos terroristas detectados o importantes en México, sí podemos decir que tenemos aquí también una probabilidad alta, una probabilidad media y una probabilidad baja. Estos serían los temas que tendríamos que revisar en el caso de financiamiento al terrorismo, el cual implica que, como no es un problema tan grave, tampoco se le ha dado tanta importancia al tema. La ley antilavado de dinero se llamaba Ley Federal, con todo el nombrezote que tiene, y todavía al final decía financiamiento al terrorismo. Cuando pasó por el Congreso, le volaron esa parte de financiamiento al terrorismo diciendo, oye, no, sí se tiene incluido el tema dentro de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual no necesariamente es cierto, ya que puede haber financiamiento al terrorismo en el que no existan recursos provenientes de una fuente ilícita. O sea, habrá que cuidar esos puntos. Yo creo que es de lo que esperamos que venga dentro de los cambios a las disposiciones de la ley antilavado de dinero. La probabilidad más alta la tenemos en nuestra posición geográfica. Oye, no inventes, tenemos una frontera de 3,000 kilómetros con Estados Unidos. O sea, pueden haber grupos terroristas que intenten pegarle a nuestros amigos americanos y entonces nos utilicen para llegar de aquí a México y de México brincar a Estados Unidos para realizar actos terroristas en el país, en Estados Unidos, en el país que en este momento es uno de los más poderosos del mundo y que también representa el blanco de muchos grupos terroristas. Y entonces, ¿cuál es nuestra bronca más alta en financiamiento al terrorismo? Primero, la probabilidad alta se da por nuestra posición geográfica y también se da por la porosidad en las fronteras. El intercambio de mercancías, de personas, de cosas, ocurre las 24 horas del día y eso nos hace que tengamos una probabilidad alta en caso de que alguien quisiera utilizarnos para llegar a Estados Unidos con un tema de terrorismo. Después tenemos una probabilidad media en la que nos dice que hay falta de conocimiento y capacitación de los sujetos obligados sobre indicadores específicos de financiamiento al terrorismo. Como no se ha dado un problema tan grave de financiamiento al terrorismo, entonces tampoco se ha prestado tanta atención para que se dé conocimiento y capacitación a los sujetos obligados sobre este tema. Entonces eso nos da una probabilidad media de ser utilizados. No tenemos una capacitación que nos permita poder identificar los problemas. Existe también la existencia de combatientes terroristas extranjeros de nacionalidad mexicana. Por supuesto, hay gente que fue terrorista, que fue extranjera y que eventualmente puede llegar a México y solicitar la nacionalidad mexicana. Esta es una probabilidad media, pero también existe ese tema. No necesariamente se tiene identificado a nivel de detalle quienes pudieran ser terroristas y estén trabajando en México como ciudadanos ejemplares con una nacionalidad mexicana. Y dentro de la probabilidad baja que debemos tomar en cuenta para el caso de financiamiento al terrorismo está la existencia de terroristas o grupos terroristas nacionales o internacionales en el país. Es probable que decida un grupo terrorista estar en México entrenando o preparando actos terroristas y eso es una probabilidad baja, pero se puede dar.
hay una generación de recursos que pudieran ser utilizados por algún terrorista o grupo terrorista. O sea, puede estarse generando dinero que lo que se hace es que se envía a grupos que están preparando actos terroristas. Aquí tendríamos que entender qué es lo que pasa. Imaginemos, por ejemplo, el grupo terrorista que tiró las Torres Gemelas en Estados Unidos. Estos cuates tuvieron un entrenamiento, se estuvieron alimentando, o sea, tenían toda una vida dentro del propio Estados Unidos para poder preparar este terrible suceso. ¿Cómo se mantuvieron en tanto? Bueno, seguramente había donatarias que recibían el dinero para poder darles de comer, para poder darles sustento, para poder pagar los entrenamientos. Todo eso se dio sin dinero ilícito, por eso es tan difícil de poder detectar. Entonces, esto también lo vemos de una probabilidad baja, pero por supuesto que se tiene que estar cuidando. Y también hay un abuso o utilización de organizaciones sin fines de lucro para facilitar el financiamiento al terrorismo. En este caso, aun y cuando es probabilidad baja, en México, por este supuesto, le hemos pegado tanto a las donatarias. Oye, se considera actividad vulnerable, no pueden recibir donativos de determinada cantidad porque entonces tienen que presentar avisos de actividades vulnerables. No sé, por todos lados se están cuidando que no se utilicen estas donatarias, estas, organizaciones de la sociedad civil que lo que pretenden es ayudar a los grupos vulnerables. Tienen que pasar por este tema de que pudiesen ser alguien que tuviera que ver con financiamiento a grupos de terroristas. Muy bien, esto es en cuanto al financiamiento al terrorismo. Lo que se detectó también, ¿cuáles son los riesgos del régimen de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México? O sea, tenemos un régimen de prevención y combate. ¿Qué riesgos tiene este régimen? Y aquí hay varios supuestos que son muy importantes. Nuevamente tenemos esta matriz de riesgo en la que hay una probabilidad de abajo hacia arriba y hay un impacto de izquierda a derecha. Dice que dentro de la probabilidad baja, con un impacto bajo, tenemos un problema porque tenemos recursos humanos insuficientes para supervisión in situ. O sea, puede haber muchos personas que estén trabajando a nivel análisis de datos, etcétera, pero la supervisión en los lugares, esto nos da un problema. Recursos humanos insuficientes. Si seguimos con una probabilidad baja, pero que tendría un alto impacto, dice falta de actualización de registros de accionistas y controladores de personas morales. Ándale, a ver, va de nuevo. Recuerden que yo tengo una obligación dentro del Registro Federal de Causantes. Si yo soy accionista de una empresa, tengo que meterme a mi RFC, decir que tengo acciones de determinada empresa o determinadas empresas y también decir cuánto espero obtener de ingresos en relación a que soy un profesionista independiente, de que soy académico, de que tengo acciones en empresas, de dónde más o menos voy a percibir los ingresos. Eso es por un lado. En el otro lado, dentro de las entidades financieras, se debe revisar a detalle quiénes ejercen el control de los negocios. Esto nos dice esta evaluación que hay una falta de actualización de registros de accionistas y controladores de personas morales. Seguramente esto se va a buscar reforzar. Seguimos también con baja probabilidad, pero con alto impacto. Falta de una evaluación de riesgos de los sujetos obligados del
sistema financiero. O sea, hay una falta de una evaluación de riesgos de los sujetos obligados del sistema financiero, el cual ya se tiene en este momento. En el mes de marzo de 2017 se estableció la obligación de tener una metodología dentro de cada entidad financiera para una evaluación de riesgos. Esta evaluación de riesgos se debe estar revisando por lo menos cada año, cada 12 meses, y entonces este punto ya se está atacando. Entonces es un punto que tiene una probabilidad baja, pero que tiene un impacto alto, y el sistema financiero ya está trabajando con esto. Hay también deficiencias en sistemas de monitoreo y alertamiento de los sujetos obligados. No está nada sencillo que tengamos todos estos datos dentro de los sistemas, y seguimos trabajando con ese punto. Si vemos ahora una probabilidad alta pero con un impacto bajo, tenemos una falta de una evaluación de riesgos de los sujetos obligados de actividades vulnerables. Esto también se está convirtiendo en un problema. Este problema todavía no se está atacando. Lo que tenemos de evaluación de riesgos se dio en las entidades financieras, y estaría pendiente que se dé la evaluación de riesgos dentro de las actividades vulnerables. ¿Qué esperamos? Que se cambie la legislación y que se incrementen las obligaciones anti-lavado de dinero o de prevención de lavado de dinero dentro de las actividades vulnerables, por lo que podemos esperar que vamos a tener bastante chamba en este punto. Ahora sí, veamos lo que tiene mayor probabilidad y mayor impacto de afectar el régimen de prevención de lavado de dinero. Primero, y empecemos de abajo hacia arriba, hay avisos de las actividades vulnerables sin inusualidad. En la ley antilavado de dinero, para las actividades vulnerables, nosotros tenemos que presentar avisos cuando se den supuestos dentro de determinados márgenes, dentro de determinados importes, pero no estamos metiendo avisos cuando se da algo inusual. Dentro de las entidades financieras tenemos, 15 supuestos diferentes de actividades inusuales que nos llevan a presentar un reporte, pero dentro de las actividades vulnerables no se tiene ese punto. Ese punto se va a tener que atacar de inmediato, sí. ¿Por qué? Porque lo tenemos con una probabilidad alta y con un impacto alto para el régimen de lavado de dinero. Este es un problema importante. Después vemos que tenemos un bajo número de investigación de lavado de dinero de delitos procedentes. O sea, no hay nada. La PGR ha estado dormida. O sea, tendríamos que estar revisando qué está ocurriendo. Bueno, la PGR podría decir, oye, sí, pero yo necesito que la unidad de inteligencia financiera me pase los sospechosos para que yo investigue como policía. Recuerden que la que recaba los datos y analiza si pudiera existir algún probable delito es la unidad de inteligencia financiera, con todos los avisos que se mandan de todos lados, y en el caso de que considere que puede haber un problema, le pasa el balón a la PGR. Bueno, aquí estamos viendo simplemente no se da a una investigación de lavado de dinero de delitos precedentes. ¿Quién está fallando? La unidad de inteligencia financiera, sí. La PGR, sí. ¿Cuál es cuál? No sé, pero algo está ocurriendo ahí en el que no se tienen casos reales. No es posible que en un país donde se supone se da la percepción de mucho lavado de dinero, no existan casos dentro de las investigaciones. Este es un problema también importante.
También nos dice que hay una falta de maduración de modelos de riesgo de los supervisores. Estos modelos de riesgo empezaron en 2017, están en 2018 iniciando y eventualmente vamos a ir manejando cada vez modelos de riesgos que den mayores resultados. Uno de los más importantes es la falta de aplicación de medidas precautorias o definitivas en casos de lavado de dinero y delitos precedentes. Falta de aplicación de medidas precautorias o definitivas en casos de lavado de dinero y delitos precedentes. Tenemos nuevamente los mismos problemas. Aquí tenemos el problema de investigación, aquí tenemos el problema ya de legalidad y vamos a caer nuevamente con los jueces. Nuestro principal problema son los jueces. Falta de efectividad en procesos judiciales de lavado de dinero. Oye, ¿qué tenemos? Decía México Evalúa, de 2005 a 2007 a 2015 tenemos solo 122 casos en los que solo 5 lavadores de dinero han llegado a una sentencia. Primero, realmente no hay casos de lavado de dinero y los pocos que llegan, pues no sé qué pasa, pero se pierden en el camino y solo llegan una cantidad insignificante de casos. Imaginemos entonces nuevamente que los jueces se encuentran en el principal problema que tenemos para que este país funcione. Todos los jueces, al no tener un sistema adecuado, los jueces podrían decir, es que yo hago cumplir unas leyes que no son adecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es que el sistema, al final, está realmente muy apolillado, no funciona. Se tiene que revisar cómo podemos lograr que funcione. Tenemos un nuevo gobierno, evidentemente no estamos pensando en que el ejército o la marina o los federales tengan un funcionamiento adecuado si ellos agarran a los delincuentes y llegan a un sistema judicial con puerta giratoria. Eso es de la patada. O sea, voy, arriesgo mi vida, me enfrento a balazos a la delincuencia organizada, los atrapo y después estos cuates salen, pero rapidísimo, del sistema judicial en México. Esto lo vemos como el principal problema. Nuevamente, la probabilidad más alta y el impacto más alto lo tenemos en la falta de efectividad en procesos judiciales de lavado de dinero. Aquí arriba, nuevamente, está la chamba de los jueces más caros con los resultados más magros. La falta de aplicación de medidas precautorias también es otro problema. Oye, pero es que en el caso del Chapo ya lo extraditamos a Estados Unidos. Sí, pero dime cuánto congelaste de sus cuentas, qué dinero tienes dentro de medidas precautorias y los resultados nuevamente son muy, muy magros. ¿De acuerdo? Si quisiéramos ver, y ya por último así muy rápido, cuáles son los riesgos, en dónde se darían los riesgos del sistema financiero mexicano, fíjense, ponemos aquí también todo el tipo de entidades financieras y las formamos del riesgo más alto a un riesgo bajo o medio. En donde pudiéramos tener mayores problemas es en la banca múltiple del G7. G7 serían los 7 bancos más grandes. Ahí es donde tenemos más problemas, en las casas de bolsa y en las casas de cambio. De ahí para abajo hay un riesgo medio y alto para centros cambiarios y para transmisores de dinero y uniones de crédito. De ahí para abajo todos digamos que tenemos un problema relativamente controlado y que no llegamos a ese punto. Si revisamos el tema de las actividades vulnerables y cuáles son en donde están los principales riesgos, esto es un dato que es muy interesante. Fíjate bien, querido
colega, querido amigo, querida amiga, querida colega. Los principales problemas que se tienen en las actividades vulnerables están en la compraventa de vehículos, en las sociedades anónimas que prestan, que hacen préstamos o que otorgan créditos. Ellos, ahí es donde están los principales problemas. Y en la transmisión de derechos sobre inmuebles. Inmuebles, crédito y vehículos tienen el riesgo más alto dentro de las actividades vulnerables. ¿Qué es lo que va a ocurrir con base en esto? La idea es que tú detectes dónde están tus riesgos y establezcas mitigantes para que esos riesgos no te vayan a atropellar tan gacho. Evidentemente podemos pensar en este momento que se van a incrementar las medidas para la compraventa de vehículos, para el mutuo préstamo o crédito, para la transmisión de derechos sobre inmuebles. Estos tres van a tener medidas todavía más más a detalle, más mitigantes se van a imponer para que este riesgo se reduzca. En un riesgo medio, que pudiéramos pensar que aquí también tendríamos bastantes casos, está juegos y sorteos, tarjetas de servicio y crédito, metales, piedras, joyas y relojes y obras de arte. Entonces, a ellos también pudiéramos pensar que se les van a incrementar las medidas, no tanto como a los de riesgo alto, pero también va a haber medidas aquí. Y los que están, digamos, tranquilos, están cumpliendo adecuadamente, la parte de fe pública, los notarios, los corredores, el arrendamiento de inmuebles tampoco tiene tanto problema, las tarjetas prepagadas, el traslado y custodia de valores, la recepción de donativos, los servicios profesionales, las tarjetas de devolución y recompensas, los servicios de blindaje, no se tienen como un sector que tenga un riesgo tan... No tienen un riesgo ni siquiera medio, tienen un riesgo bajo o un riesgo medio bajo, por decirlo de alguna forma. ¿De acuerdo? Muy bien, amigos, pues es básicamente lo que tenemos para ustedes en este tema. Recuerden que podemos ver estos documentos de la Evaluación Nacional de Riesgos, buscándolo así. Si lo googlean como Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México, de inmediato van a encontrar estos documentos. Existen dos, uno que es un resumen y uno en el que vienen los datos más a detalle. Bien, amigos, pues nos vemos la próxima semana. No se pierdan los programas de Compliance México y los invitamos a que le den me gusta a Compliance México o en YouTube se suscriban al canal para que estén revisando también qué videos estamos subiendo que serán útiles seguramente para las personas que tienen negocios o forman parte de un negocio. Nos vemos en la siguiente.